Bienvenidos de regreso a la edición Mediodía. La muerte de Daniel Pereiro nos ha tomado a todos por sorpresa. Él sufrió un paro cardíaco, no sabemos bien las causas, no tenía ningún síntoma de enfermedad, tenía una vida bastante saludable relativamente, no tenía, digamos, sobrepeso, tenía conductas acordes al cuidado que tiene que tener cualquier locutor radial, no fumaba, no tomaba, no salía hasta muy tarde, sí, por supuesto, se iba a jugar fútbol con sus amigos. Esto es un factor de riesgo para un paro cardíaco. Vamos a hacerle la consulta al doctor Pablo Mendoza, él es cardiólogo, electrofisiólogo, para poder determinar qué podemos hacer nosotros para prevenir una situación así. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Alejandra, muchas gracias. Bueno, sí, esto es el tema más importante, cómo prevenir estos casos. Como una persona que se conoce sana, súbitamente fallece por un problema cardíaco. La manera de prevenir este tipo de desenlaces fatales es realizar un examen personalizado a cada paciente para analizar los factores de riesgo que tiene cada uno. Los factores de riesgo son harto conocidos, hipertensión, obesidad, tabaco, diabetes, pero existen con el tiempo nuevas investigaciones que nos arrojan otros factores de riesgo que antes no conocíamos, como por ejemplo el sedentarismo es un factor de riesgo importante, el estrés es un factor de riesgo importante, el mismo ejercicio realizado de manera intensiva, sin una evaluación previa, puede ser un factor de riesgo para una enfermedad coronaria. Por ejemplo, un paciente joven con disfunción eréctil puede tener más riesgo de enfermedad cardíaca coronaria que otro paciente que no tiene disfunción eréctil. ¿A qué calificamos de joven? Porque Daniel Pereiro tenía 48 años, digamos que estaba en un umbral en el que está pasando a una vida más adulta, seguramente ya empieza a entrar a ese rango de chequeos constantes con el doctor, distintos tipos de especialidades, qué es joven y qué tipo de exámenes tenemos que hacer de acuerdo a nuestra edad. Muy buena pregunta, porque realmente la muerte súbita no es exclusiva de gente mayor, también se presenta muerte súbita en niños, en recién nacidos, pero hablando de este grupo de pacientes jóvenes adultos, ya las sociedades científicas recomiendan por encima de los 40 años en los hombres hacer chequeos cardiovasculares buscando riesgo de infarto. Quiere decir que un varón de más de 40 años es un paciente potencialmente con riesgo de infarto. Yo crecí pensando que ese riesgo era para pacientes de 60 para arriba. Así es, exactamente. ¿Eso ya no es así? Eso ya no es así y la culpa la tenemos nosotros mismos por nuestro estilo de vida. La alimentación, el sedentarismo, estas enfermedades cardíacas coronarias no empiezan a los 40 años, empiezan en la niñez, con nuestra dieta, con nuestro sedentarismo, con nuestro exceso de estrés actualmente. Y vamos a ver las consecuencias en la primera, segunda, tercera década de la vida. Y esto es lo que ha cambiado. ¿De qué forma el estrés puede afectar al corazón? Esto es muy interesante porque no afecta a todos los pacientes. El estrés provoca una serie de sustancias que en el organismo desencadena aumento de frecuencia cardíaca, es decir, un tipo de adrenalina que provocamos nosotros mismos cuando nos estresamos, genera que el corazón aumente su frecuencia cardíaca y las arterias se colapsen o se contraigan. Si un paciente no tiene enfermedad en las arterias coronarias y sus arterias coronarias están limpias, sin placas, no va a haber mayor problema. Pero si un paciente ya tenía una placa, aunque sea pequeña, una descarga importante de estrés, de adrenalina, puede generar hasta ruptura de esa placa y un violento taponamiento de la arteria. ¿Cómo se genera esa placa? ¿Cuál es el factor principal que obstruye nuestras arterias y que generan estas circunstancias? Esa placa tiene una íntima relación con el colesterol. El colesterol se acumula en las arterias de manera de placas progresivamente obstructivas de la luz de las arterias coronarias. Es como un sarro dentro de una tubería que se va llenando poco a poco. Y no solamente ese colesterol, es el sedentarismo que provoca disfunción en las arterias, la obesidad que también provoca disfunción en las arterias, gente que ronca, por ejemplo, que genera unas sustancias de más durante la noche, provoca que esas arterias se vuelvan no solamente llenas de placas, sino rígidas. Hay algo que se llama disfunción endotelial, que es justamente la enfermedad de las arterias y tiene una serie de factores de riesgo que aún se están estudiando. Uno ve a Daniel y no ve a una persona con sobrepeso, ve a una persona flaca, que es bastante ágil, activo, jugaba fútbol con sus amigos regularmente los lunes. Digamos que
¿Es posible que una persona con sus características pueda haber tenido colesterol alto o una alimentación que ha llevado a tener arterias obstruidas? Así es, sí, efectivamente. Uno no puede saber si un paciente tiene colesterol alto o colesterol bueno o bajo solamente viéndolo. La contextura es independiente del nivel de colesterol, porque hay organismos que generan más colesterol malo y poco colesterol bueno. Y esos pacientes son más susceptibles a generar placas que progresivamente van a ir ocupando la luz arterial y eventualmente en algún momento se cierra la arteria y se provoca un infarto. Y en gente joven, lamentablemente, no siempre da síntomas. En este caso, él había estado jugando fútbol con sus amigos. ¿Cómo el ejercicio puede ser, tener esta dualidad? Ser un factor de riesgo y a la vez ser un factor de prevención. Muy importante también, porque tenemos que transmitir a la gente que el ejercicio sí es bueno, el ejercicio sí es saludable, pero hay que pasar una evaluación cardiovascular previa para saber cuál es nuestro estado de salud cardiovascular antes de iniciar el ejercicio. Le explico de esta manera: una arteria, un paciente que tiene una arteria con una pequeña plaquita, esa pequeña plaquita que está creciendo es débil. Entonces una corriente de sangre puede romper esa placa. Y al organismo ver que esa placa se ha roto, intenta corregir esa ruptura y provoca un tapón para tratar de remediarlo. Ese tapón es lo que genera el infarto. Es decir, la sangre va más rápido por una descarga de adrenalina, por un ejercicio intenso, pero provoca infarto en pacientes que ya tienen esas pequeñas placas que no se han formado en ese momento, sino se han venido formando años atrás. Hay manera de prevenir esto, hay manera de estratificar. Cada vez hay pruebas mucho más sensibles y específicas para poder determinar el tamaño, el recorrido y el interior de las arterias, que no está indicado en todos. Para eso es importante estratificar a cada paciente. ¿Y el ejercicio puede prevenir las enfermedades cardiovasculares? ¿Con cuánta frecuencia y en qué edades debemos hacer más o menos ejercicio? Sí. O el mínimo, digamos, para poder ser un factor de prevención. Lo que se considera actualmente son aproximadamente 150 minutos semanales, divididos en 3 a 5 veces por semana. Es un promedio de 30 minutos de actividad física aeróbica, 2 o 3 a 5 veces por semana. Eso mantiene una salud cardiovascular óptima, pero en pacientes que han sido previamente evaluados. Acá hay que tener un mensaje muy claro, ¿no? Porque si un paciente nunca ha hecho ejercicio y quiere salir a hacer ejercicio de un día para otro, ese paciente, si tiene factores de riesgo cardiovasculares grandes, puede hacer un infarto. Y eso es lo que tenemos que procurar evitar. A ese paciente, antes de recomendar hacer ejercicio, habría que hacerle algunos exámenes, una evaluación cardiovascular minuciosa, prolija, que nos permita ver qué exámenes le corresponden a cada persona, porque no existe un examen para todos. O sea, no quiere decir que yo le voy a pedir un electro a todos y eso me va a descartar riesgo de infarto. Para terminar, doctor, ¿cuáles son los síntomas, si es que estamos sufriendo un paro cardíaco o un infarto? ¿Cuáles son los síntomas que nos delatan esto a tiempo para poder buscar ayuda y salvar nuestras vidas? Sí, el síntoma cardinal de un infarto cardíaco es el dolor opresivo en el centro del pecho, que es la sensación de que alguien presiona el pecho de manera muy intensa, usualmente con irradiación o al brazo izquierdo o a la mandíbula. Esto se puede acompañar de sudoración fría o malestar general. También cuando hacen taquicardias o arritmias, se perciben palpitaciones en el momento y uno puede llegar hasta colapsar. Entonces hay que estar muy atentos a todos estos síntomas. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Clarísima su explicación. Estuvimos conversando entonces con Pablo Mendoza, cardiólogo, que nos motiva a estar prevenidos, a hacernos nuestros chequeos médicos. Las apariencias son engañosas. El interior de nuestro cuerpo puede presentar problemas de los que no nos estamos percatando, y es importantísimo hacer estos chequeos anuales para ver si tenemos nuestros niveles de colesterol altos, tener una dieta saludable, hacer ejercicio, caminar. No le gusta correr, no le gusta sudar. Camine, se relaja, libera estrés, soluciona muchas cosas en su vida. La verdad es que no podemos dejar de enfatizar lo importante que es levantarse de esa silla de trabajo, levantarse de ese sofá y salir a hacer algo de ejercicio. Vamos a despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Esta fue la edición Mediodía.